Interesante, ¿eh? Él piensa y se explaya en este librito que no es muy pequeño, que digamos, y habla sobre el amor. Imagínense, las obras del amor. Interesante, obras del amor. Obras, actos del amor. Bueno, eso nos recuerda un poquito el libro de Romanos, ¿verdad? Las obras, la fe y las obras del amor. Claro, porque Søren Kierkegaard es un filósofo cristiano. Es un filósofo existencialista cristiano, de origen protestante, holandés. Y él en este libro justamente analiza varios aspectos del libro de Romanos, de la Biblia, pero desde una reflexión filosófica existencialista. Muy lindo, muy interesante. Por si acaso. Y bueno, a Søren Kierkegaard se le conoce como el padre del existencialismo. El padre del existencialismo. Y muchos otros filósofos posteriores han seguido más o menos la línea existencialista, no necesariamente influenciado por Kierkegaard, porque han habido otros existencialistas no necesariamente cristianos. Por ejemplo, tenemos a Jean-Paul Sartre, el francés Jean-Paul Sartre, que es existencialista también, pero es ateo. Entonces, hay varias bifurcaciones del existencialismo. Este servidor, evidentemente, sigue la línea existencialista cristiana, ¿vale? Por si acaso. Yo no niego la trascendencia, no me divorcio de lo trascendente, por si acaso, ¿ya? Bueno, en esa línea podemos clasificar, aunque Karl Jasper no se designa, él no se identificaba con el existencialismo, él hablaba de una filosofía de la existencia. Bueno, son eufemismos, es lo mismo, pero él, digamos, intentaba de alguna manera mantener una independencia, una individualidad. Entonces no decía existencialista, decía filosofía o pensamiento de la existencia. Bueno, ya está. O sea, hay que clasificarla dentro de una corriente filosófica, eso es existencialismo. Así que vamos a hablar vamos a considerar para esta conferencia a Karl Jasper como un filósofo existencialista, ¿ya? Hay un video en español, quien quiera escucharlo me lo pide por el WhatsApp y yo se lo puedo enviar para allá. He encontrado un solo video en español donde hay una traducción y él hace una pequeña entrevista y él cuenta algo sobre su niñez y cómo se inspiró. Habla del mar, por ejemplo, el océano, cómo él de niño se inspiró en el océano para tener una visión de la realidad. Muy interesante, ¿eh? Cuenta la experiencia que tuvo en la universidad como catedrático, una experiencia de aislamiento que tuvo en el colegio y que eso lo ayudó a ser independiente, fuerte, que siempre él de niño tuvo un pensamiento independiente, qué sé yo, autónomo. Él siempre reflexionaba las cosas, no era una ovejita que se dejaba llevar por el rebaño. Siempre él estaba analizando las cosas, siempre protestaba, siempre decía yo no estoy de acuerdo. Siempre era como el que se distinguía por algo y se ganaba problemas por eso. Entonces todo eso lo fue marcando. Otra cosa también marcó a Karl Jasper fue una enfermedad que él tenía. Él tenía una enfermedad crónica de los bronquios, si no me equivoco. Tenía una enfermedad bien complicada y eso lo llevaba a estar cambiando de lugares físicos, de estadía o de ciudad o de país muy seguido. Él es alemán, pero fallece en Suiza. Fallece en Suiza, ¿ya? Karl Jasper es de profesión psiquiatra y él se interesó mucho por la experiencia de los enfermos psiquiátricos, de los locos, ¿no es cierto? Pero con los años se decepcionó un poquitito por el trato o por la manera de abordar que tenía el mundo médico hacia los enfermos mentales, los locos. Entonces por ahí se anduvo y eso lo llevó a cuestionarse, a preguntarse cosas y al fin y al cabo este psiquiatra terminó siendo un filósofo, Karl Jasper. A quienes deseen yo le voy a enviar ese link donde le hacen una entrevista y está traducido, ¿ya? No es una entrevista, digamos, netamente filosófica donde él plantea su pensamiento, pero dice cosas bien interesantes,
que nos ayudan a acercarnos a la persona de Karl Jasper. Este librito que está acá lo pueden encontrar en cualquier librería. Yo lo compré en el Fondo de Cultura Económico. Es un libro de bolsillo, chiquitito, aunque deben haber versiones más grandes, por supuesto, pero bueno, lo compré así, esta versión de bolsillo, porque es más económica, ¿verdad? Y la letra no es tan chiquita, así que se puede. Tiene muchos más libros Karl Jasper, ha escrito muchas otras obras, pero a mí personalmente me interesó esta porque efectivamente para el curso que estamos dando en Veritas Dei respecto a la introducción a la filosofía, pero bueno, me interesó mucho, y aparte que está desde una mirada existencialista. Entonces a mí personalmente me interesó el pensamiento de Karl Jasper, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer ahora es... vale, Leslie. Chicos, pueden opinar, pueden hablar por el chat, no tengo ningún problema, que pregunten. Esta transmisión es bastante distendida, así que no tengo ningún problema en eso, ¿ya? De todas maneras queda todo grabadito, así que esto va a quedar en línea después y ustedes pueden volver a verlo y qué sé yo. Bien, entonces, pues... hay dos capítulos que quiero analizar con ustedes. No voy a leer todo textual, evidentemente, pero sí voy a leer algunas cosas que destaqué. Aquí pueden ver ustedes que está rayado, ¿verdad? Está rayado porque los libros no solamente hay que leerlos, sino que también hay que estudiarlos. Y ojalá leer 2 veces los libros, ¿vale? Sobre todo cuando son libros de filosofía o de teología. La literatura filosófica o teológica es una literatura que hay que masticarla, hay que tomarse un tiempo, y para tener tiempo para el ocio letrado hay que prescindir de otros tiempos, es decir, hay que sacrificar otras ocupaciones para invertirlas en esto, y eso ya es una responsabilidad personal, ¿eh? Y ahí cada cual tiene que saber de dónde saca tiempo, ¿verdad? Si apagamos la televisión o dejamos de hacer zapping por el teléfono, si dejamos de visitar redes sociales para poder sacar tiempo para el ocio letrado, porque el estudio de ciertas disciplinas humanistas, intelectuales, artes liberales, requiere tiempo, requiere invertir tiempo y atención, observación, reflexión, en fin. Entonces, y a veces a quienes nos dedicamos a la lectura y al pensamiento, no nos damos ni cuenta y el día se nos va. O sea, quien practica la filosofía a nivel individual no tiene tiempo ni para pensar en el pecado. Cuando hablo de pecado ya es un concepto teológico automáticamente, no tiene nada que ver con la filosofía, pero para que ustedes me entiendan, ¿ah? O sea, no tienes tiempo ni de pensar en lo malo, ni en lo bueno, porque estás enfocado. Esa era la ventaja de tener la mente ocupada, ¿vale? Por eso que por ahí algunos autores cristianos hablan que la fuente de todo pecado es el ocio. O sea, no el ocio, es la divagación, dejar que la mente ande con rienda suelta, que la mente ande sin control. Ese es una de la caldo de cultivo para el pecado. En cambio, cuando la mente está enfocada, concentrada en un objetivo, no hay tiempo ni para pensar lo bueno ni para pensar lo malo. Hay tiempo solamente para pensar lo que estás leyendo. ¿Ah? No hay tiempo para estar... De hecho, personalmente, y esto se lo doy como consejo, yo soy partidario de no perder el tiempo fantaseando. No debemos perder el tiempo fantaseando. Fantasear, que es un término peyorativo para el imaginar, porque imaginar no es lo mismo que fantasear, ¿vale? Hay una pequeña acepción, ¿vale? ¿Ah? Imaginar es un acto constructivo. Imaginamos cómo habrá sido la vida de Cristo, imaginamos cómo habrá sido el tiempo del Imperio Romano, imaginamos, ¿no es cierto?, cómo sería vivir en el campo, ¿verdad? Imaginamos, ¿no es cierto?, cambiar nuestro estilo de vida, imaginamos, ¿verdad? En fin, es un acto totalmente natural,
Pero el fantasear tiene que ver con un tema ya un poquito más lascivo, ¿verdad? Más egoísta, un poquito ya tiene tintes de corrupción, tiene tintes de, ¿no es cierto?, de una imaginación desbocada, casi pervertida. Entonces, ojo con eso. Yo les recomiendo que practiquemos la sujeción de la imaginación, que no se nos vaya al punto de estar fantaseando, porque no vaya a ser como Aristóteles. Esto lo cuento como a modo de anécdota. Aristóteles reflexionaba y pensaba respecto al universo, pero estaba tan pegado mirando al cielo que no se dio cuenta que había un hoyo delante de él y se cayó. Entonces una criada que él tenía le decía: ay, maestro Aristóteles, tan preocupado de lo trascendente y no te preocupas de lo que tiene delante de tu ojo. ¿Ah? Bien, bueno, entonces es muy importante controlar los pensamientos fantasiosos, echar a correr la mente en cosas absurdas, excesivamente placenteras y tonteras así, porque una, que perdemos el tiempo, ocupamos la mente en lo que no deberíamos ocuparlo, porque ese tiempo deberíamos ocuparlo en reflexionar sobre algo que leímos, una conferencia que escuchamos, o en filosofar. Tú puedes ir caminando por la calle, en el metro, en la micro, puedes ir viajando, puedes ir en un avión, puedes ir de compras a un supermercado y puedes estar filosofando. O sea, puedes estar mirando los productos, puedes estar pagando en la caja, puedes estar caminando en una calle muy transitada, en una avenida, y puedes estar absorto reflexionando. ¿No les ha pasado a ustedes que van caminando cuadras y cuadras y ustedes no se dan cuenta del entorno porque van pensando en otra cosa? ¿Verdad? Van pensando en otra cosa porque su mente está, ¿no es cierto?, enfocada en alguna situación, para bien o para mal. A veces el estrés nos lleva a estar pensando en algunas preocupaciones, en algunas situaciones, que es normal, pero vamos al fenómeno, ¿no es cierto?, que uno está absorto en un pensamiento, ¿verdad?, en una imaginación, ¿verdad?, o en una fantasía, y uno se desconecta. En cierto sentido, uno se desconecta y anda como en modo piloto. ¿No le ha pasado a ustedes que andan en medio modo piloto? No saben ni cómo caminaron 4 cuadras porque han estado tan enfocados pensando en algo que ni han sentido la caminata. Y uno dice a veces, cuando va acompañado, dice: uy, tan luego que llegamos, ni sentí la distancia. Claro, porque a veces uno va conversando, por ejemplo, con una persona y no se da ni cuenta las cuadras y cuadras y calles que ha recorrido. Porque se pierde la noción del tiempo, de la temporalidad. Bien. Y bueno, no los aburro más con mis comentarios de libre pensador. Y vamos al grano, como dijo la gallina. Y pues voy a analizar 2 capítulos de este libro, ¿no es cierto? La filosofía de Karl Jasper, la filosofía. Y el primer capítulo se llama justamente ¿qué es la filosofía? De hecho, tiene el título ahí, mire. Mire. ¿Qué es la filosofía? Pongo aquí porque tengo otra cámara por acá. ¿Qué es la filosofía? Como les digo, no lo voy a aburrir leyendo párrafos y párrafos y párrafos. Voy a ir al grano con ciertas cosas que marqué, pero debo sí decirles que cuando Karl Jasper se pregunta ¿qué es la filosofía?, él inmediatamente asume primero su posición. Karl Jasper era un científico, un psiquiatra, ¿verdad? Y la psiquiatría es perteneciente a la medicina, ¿vale? Por lo tanto, era un hombre científico. Él realizaba investigaciones. Ustedes, de alguna manera, hay varios documentales en YouTube. Si yo encuentro alguno muy adecuado, se los voy a enviar, se los voy a compartir, ¿verdad? Donde hacen resumen un poquito de la vida de Karl Jasper para que tengan una idea. Entonces él era un hombre de ciencia, perteneciendo al mundo de la medicina. Y como hombre de ciencia, pues él tiene que... hay ciertos parámetros de los cuales él se desenvuelve. Está el famoso método científico, ¿no es cierto?, donde hay ciertos procedimientos, cierto método, ¿no es cierto?, ciertos pasos, ¿no es cierto?,
ciertas instancias por las cuales el investigador, el científico, debe seguir para poder llegar a conclusiones ciertas, indiscutibles, invariables, a llegar a certezas, ¿vale? La manera de investigar que tiene el científico es muy distinta a la manera que tiene de indagar el filósofo, ¿ok? Sin embargo, Karl Jasper postula a que no hay contraposición entre ambas. Al contrario, la misma naturaleza de filosofía que observa, reflexiona y piensa en su totalidad, eso lo vimos en el curso Introducción a la Filosofía en la primera clase, ¿cierto? Cuando hablamos de la idea filosofía. Entonces, claro, si bien la ciencia se enfoca en algún aspecto de la realidad, ¿no es cierto?, puntual, con ciertos límites y no se sale de eso, ¿no es cierto?, como la psiquiatría, ¿verdad? La filosofía es mucho más totalizadora, más abarcante. No sé si la palabra holística será adecuada. Una vez usé esa palabra y una persona me dijo: ¡ay, usted es medio brujo! Bueno, yo le dije a esa persona: ¿por qué no va al diccionario de la Real Academia Española y busca la palabra holística, a ver qué significa? Siempre es importante ir a la etimología de la palabra, porque a veces nosotros tenemos muchos prejuicios. Pero bueno, la filosofía es mucho más abarcante, mucho más totalizadora, mucho más abrazadora, y la filosofía permea, penetra, trasciende, extrapola, ¿cierto?, todas las ciencias. O sea, la filosofía no es enemiga de la biología, no es enemiga de la matemática, no es enemiga de ninguna ciencia, ¿vale? Al contrario, se vale, se nutre, se alimenta de los aportes que puede hacer todas las ciencias. Solo que la filosofía lo aborda en un sentido no específico, ni limitado, ni circunscrito, sino que es totalizadora. Va al más allá. La filosofía aborda o apunta al sentido, ¿vale?, a la trascendencia, en el sentido de ver la esencia, buscar la esencia de ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, Karl Jasper en el primer párrafo dice lo siguiente: ¿qué es la filosofía? Perdón, que sea la filosofía y cuál su valor es cosa discutida. Ojo, noten, que sea la filosofía y cuál es su valor es cosa discutida. ¿Cómo? Claro, porque hay una tendencia, sobre todo en esta época posmoderna, hay una tendencia a cuestionar o desvalorar o mirar a menos a la filosofía. De hecho, esa es la tendencia común, y eso es una ignorancia. Así de sencillo. Quien conoce, quien conoce la disciplina filosófica, la filosofía, verá que es la ciencia que debería exaltarse, ¿no es cierto?, en todas las disciplinas. Todas las disciplinas deberían abordar sus ciencias particulares también desde la filosofía, desde una actitud filosófica. ¿Ok? Y sin embargo se pierde tremenda riqueza por desechar o menospreciar a la filosofía. Que sea la filosofía y cuál su valor es cosa discutida. De ella se esperan revelaciones extraordinarias, o bien se la deja indiferentemente a un lado como un pensar que no tiene objeto. Se la mira con respeto, como lo importante que hacer de unos hombres insólitos, o bien se la desprecia como el superfluo cavilar de unos soñadores. Se la tiene por una cosa que interesa a todos, o que por tanto debe ser en el fondo simple y comprensible. O bien se la tiene por tan difícil que es una desesperación el ocuparse con ella. Lo que se presenta bajo el nombre de filosofía proporciona en realidad ejemplos justificados de tan opuestas apreciaciones. Hay algunos que le tienen miedo a la filosofía.
Ay, no, filosofía, no. Bueno, la filosofía va a ser agradable, atractiva, interesante según el maestro, según el profe. Hay profes que hacen tan intrincada la filosofía que nos da ganas de interesarse en la filosofía. Pero eso depende de la habilidad o del don o de las capacidades pedagógicas del maestro. Por eso que Sócrates, Platón y Aristóteles tenían tanto éxito, y otros filósofos más, al exponer o desarrollar la filosofía, porque eran prácticos, eran sencillos. ¿Vale? Ok. Si no, imagínense Epicurio. Epicurio era una persona que abría las puertas de la casa y todos se reunían en el jardín, y él no tenía ningún tipo de aprehensión ni con eruditos, ni con ignorantes, ni con hombres, ni con mujeres, ni con esclavos, ni con libertos. O sea, el que quería entraba al jardín y entraba en diálogo, en conversación, y eso era la filosofía. Era entrar en diálogo, tertulias. Eso se ha perdido hoy en día. Se ha perdido las sobremesas, por ejemplo. Usted, es cosa de ver a veces en nuestra misma familia, en las sobremesas, qué cosas se conversan. Se conversa de la última payasada de algún reality, se conversa sobre algún acto de corrupción del gobierno, se conversa sobre alguna tontería, pero nadie trata sobre el aspecto de la muerte, la vida, la esperanza, la angustia. Son temas elevados, son temas que requieren, ¿no es cierto?, una sensibilidad especial. ¿Quién en nuestra familia está capacitado para instalar una conversación de esa en la mesa? Nadie. ¿Verdad? Entonces se ha perdido esa tertulia, ese intercambio, ese conversar, ese intercambiar ideas, aprender a dialogar. Ya no existe eso. No existe la paciencia o la actitud filosófica del reflexionar, del escuchar al otro, de procesar los argumentos del otro, de lucubrar pensamientos, argumentos propios, expresarlo con una buena retórica, una buena dialéctica, una buena expresión oral, una buena homilética, ¿no es cierto? Aquellos que han estudiado homilética. Entonces, eso se ha perdido. Se ha perdido porque cuando se reúnen en familia, pues está el televisor prendido ahí al frente, y entre uno que conversa alguna cosa baladí o vana, la otra oreja y un ojo está pegado en el último chisme, ¿verdad?, de la farándula televisiva. Entonces, tenemos una cantidad de distractivos. El mismo teléfono, en las redes sociales, el TikTok y todas estas cosas van produciendo una invalidez cognitiva. Entonces, hay algunos que le tienen miedo a la filosofía porque dicen, ya está hablando temas difíciles y da como, acá en Chile decimos lata, da como aburrimiento, ¿verdad? Claro, porque quien no está habituado a la práctica filosófica encuentra aburrido, o se siente incapaz, o se siente fuera de... porque no tiene recursos, porque generalmente son personas que no han entrado en este mundo. Bueno, a eso hay que estimularlo. Eso hay que estimularlo. Y es fácil de estimular. Perdone que me extienda en esto, pero es fácil de estimular, porque los seres humanos tenemos una dimensión física, tenemos una dimensión racional, pero también tenemos una dimensión espiritual por naturaleza. O sea, por naturaleza, llegado cierto momento, nosotros nos interesamos y nos preguntamos cosas, que es lo que vamos a ver ahora con Karl Jasper. Entonces, el verdadero pedagogo, profesor, pensador, filósofo, tiene que tener esa habilidad, o buscar esa habilidad, o lograr esa habilidad de incentivar, de motivar, ¿no es cierto?, el preguntarse, el ir más allá, el profundizar, ¿vale? Mira, Leslie me pregunta, ¿la filosofía es una ciencia? Sí, no, por supuesto que es humanista, claro que sí, está dentro de las humanidades, sí. Esto es humanista, todo esto es humanista, ¿ya? Pero algunos cuestionan que la filosofía sea una ciencia y otros no, ¿vale? Algunos dicen que no es una ciencia. Bueno, yo creo que sí es una ciencia, ¿vale?
no al nivel de una psiquiatría, ¿verdad? No desde el punto de vista técnico, científico, no, porque tiene otra naturaleza. Pero ciertamente es una ciencia, ¿verdad? En el sentido de que es una práctica, una disciplina que tiene su identidad propia y tiene sus formas de abordar la realidad muy peculiares, ¿cierto? Bien, entonces hay algunos que ven en filosofía algo muy intrincado porque no entienden que ¿cómo podríamos decirlo? El arte de filosofar es algo espontáneo en el ser humano. Es algo absolutamente espontáneo. Lo que pasa es que como no sabemos qué es filosofar, qué es la filosofía, porque en el ideario común, cuando usted le habla de filosofía, lo primero que se le viene a la mente a las personas es Sócrates, Aristóteles. se imaginan un montón de personas súper cabezonas y pensadoras. Y eso no es filosofía. Esos son filósofos destacados y todo lo que tú quieras, pero la filosofía tiene que ver con una actitud frente a la realidad. El preguntar, el ahondar, el reflexionar, el inquirir. Eso es filosofar. Por lo tanto, cuando tú estás, por ejemplo, en un hospital, en una clínica, o presencias algún acto impactante, bueno, eso te provoca a ti una reflexión, ¿cierto? Cuando ves, por ejemplo, un hecho de violencia extremo, bueno, eso provoca una reacción que toca la fibra humana, y eso hace pensar, aunque sea mínimamente, eso te hace pensar. La muerte de un ser querido, el sufrimiento de una persona que yo amo, una pérdida, la cual yo sienta mucho, todo eso nos hace pensar. Karl Jasper habla de las situaciones límite. Bueno, no los voy a aburrir más, vamos directamente al texto. Entonces, Karl Jasper, como científico, intenta, ¿no es cierto?, abordar este supuesto encono entre ciencia y filosofía. Y él dice, no hay ningún tipo de conflicto de ninguna manera. Y sigue diciendo, la filosofía bien trabajada está vinculada sin duda a las ciencias. Noten, tiene por supuesto estas en el estado más avanzado y que hayan llegado en la época correspondiente. La filosofía se nutre de la ciencia. Claro, la filosofía se nutre de la ciencia, pero la filosofía se hace preguntas que no se hace el científico. ¿Vale? Pero el espíritu de la filosofía tiene otro origen, no científico. ¿Se dan cuenta? Porque la filosofía tiene una naturaleza, una manera de plantearse distinta al de la ciencia. Como les dije, es mucho más totalizadora. Así dice acá, pero el espíritu de la filosofía tiene otro origen. La filosofía, noten ahora, la filosofía brota antes de toda ciencia. ¿Ah? Ahí está la totalidad. ¿Vale? La filosofía brota antes de toda ciencia, allí donde despiertan los hombres. La filosofía tiene un origen interno. La filosofía nace de un despertar, nace de un mover totalmente íntimo y personal. Ahí nace la filosofía. Ahora dice él, representémonos esta filosofía sin ciencia. Tratemos de entender la filosofía sin ciencia, no como ciencia. Y vamos a ver que la filosofía tiene unas notables manifestaciones. Y él menciona 3 manifestaciones de la filosofía. Vamos, entrando en terreno entonces. Primero, en materia de cosas filosóficas, se tiene casi todo el mundo por competente. O sea, Karl Jasper no dice que para ser filósofo
Estoy tratando de parafrasear para hacer más digerible lo que dice Karl Jasper. Karl Jasper dice que para ser filósofo no necesariamente debe ser un licenciado en filosofía, porque es una habilidad que todo ser humano, aún no científico, ¿verdad? Científico quiere decir que no tiene las competencias técnicas científicas de una escuela de formación. Pues. ¿Ah? No necesariamente. Somos todos competentes, en mayor o menor medida, para filosofar. Si filosofar es gratis. En materia de cosas filosóficas se tiene casi todo el mundo por competente, mientras que se admite que en las ciencias son condición del entender el estudio. El adiestramiento y el método frente a la filosofía se pretende poder sin más intervenir en ella y hablar de ella. Pasan por preparación suficiente la propia humanidad, el propio destino y la propia experiencia. Yo te voy a tener que ir explicando algunas cosas porque he estado leyendo este libro y la traducción del alemán al español no es muy buena. Así que hay cosas más o menos que ahí que habla como robot y hay que estar puliendo, ¿ya? Hay que aceptar la exigencia de que la filosofía sea accesible a todo el mundo. Los prolijos caminos de la filosofía que recorren los profesionales de ella solo tienen realmente sentido si desembocan en el hombre, el cual resulta caracterizado por la forma de su saber del ser y de sí mismo en el seno de éste. El aquel que está capacitado técnica y científicamente en la disciplina filosófica, bachiller, licenciatura, doctorado, etcétera, etcétera, el que está disciplinado en eso, claro, es filósofo en el sentido de que es un filósofo profesional, ha estudiado desde el punto de vista académico, ¿no es cierto?, como ciencia, la filosofía. Pero ese estatus filosófico no tiene sentido, o no es filosofía plena, si este profesional de la filosofía no practica la filosofía en cuanto tal, en cuanto a su esencia, que es el preguntarse por el ser, por el hombre. Segundo, el pensar filosófico tiene que ser original en todo momento. Tiene que llevarlo a cabo cada uno por sí mismo. ¿Ok? Entonces, ya vamos dilucidando algunas ideas de filosofía. En cuanto a ciencia, disciplina, estudios formales. En cuanto a facultad, habilidad o prerrogativa humana natural, espontánea, del preguntarse. Pero también hay un tercer sentido, que no lo nombra Karl Jasper, pero me acordé ahora, a propósito de otro libro que estaba leyendo, de estilo de vida, de cómo enfrentar la vida. ¿Han escuchado ustedes cuando dicen, no, es que esa persona tiene una filosofía de vida, ¿verdad? La filosofía de vida. Tómatelo con filosofía, ¿verdad? Mi filosofía de vida es, ¿verdad? Mi filosofía de vida. Es decir, que yo me adhiero a ciertos valores, a ciertos principios, a cierta manera de ver el mundo, y en base a eso, esas ideas que yo tengo, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar la vida, cómo vivir la vida, ¿verdad? Entonces yo en ese sentido vivo una filosofía, así de manera subjetiva. Entonces, mi filosofía de vida es, ¿no es cierto?, aceptar las vicisitudes como vengan y no intentar luchar contra ellas. Bueno, hay otro que pensará distinto. Bueno, esa es mi filosofía de vida, ¿verdad? No es una corriente de pensamiento de idea específica, sino que es una actitud frente a mi filosofía de vida. Bueno, acá dice segundo, número 2, el pensar filosófico tiene que ser original en todo momento. Efectivamente, la práctica filosófica que realice José, que realiza Amparo, que realiza Leslie u otra persona, bueno, es muy particular, porque ellos abordará y se preguntará y se dará respuesta respecto a ciertas cosas, y esas respuestas serán únicas. Coincidirán o se parecerán a las mías, pero ciertamente es un proceso individual. Así que en ese sentido, el pensar filosófico debe ser original en todo momento y tiene que llevarlo a cabo cada uno por sí mismo.
Una maravillosa señal de que el hombre filosofa en cuanto tal originalmente son las preguntas de los niños. Y Karl Jasper, que es una característica de Jasper, cuando Karl Jasper enuncia algo, tiene la habilidad pedagógica de siempre acompañarlo con ejemplos. ¿Ya? Eso lo van a ver ustedes en la entrevista que le voy a mandar, para que los vean. Entonces él da como ejemplo el niño, como ejemplo de filosofar original. Dice acá, un niño oye la historia de la creación. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Eso escucha el niño. Y pregunta, en el momento el niño, rápido, ¿verdad? ¿Y qué había antes del principio? ¿Verdad? ¿Y qué había antes del principio? Claro, nosotros aceptamos por la fe la revelación que dice: y Dios, al principio creó Dios el cielo y la tierra, y lo aceptamos por la fe. No nos estamos preguntando qué había antes del principio, ¿verdad? Pero el niño, en su ingenuidad, se hace una pregunta lógica y válida. Y dice, bueno, ¿y qué había antes del principio? Bueno, ese acto espontáneo de filosofar, de preguntarse más allá. Este niño ha hecho la experiencia de la infinitud de la serie de las preguntas posibles, de la imposibilidad de que haga alto el intelecto. O sea, en el niño, por ejemplo, en su ingenuidad y en su curiosidad, en su asombro, su imaginación y su capacidad de preguntarse sobre la realidad no tiene límite. Se puede preguntar cosas increíbles. Y a veces a los papás nos sorprenden las preguntas, ¿verdad? Nos dejan así como, wow. Yo no me preguntaría eso, porque hay cosas que no cuestiono, las he aceptado. Pero hay niños que se preguntan. ¿Ok? Bien. Tercero, el filosofar original se presenta, y miren, aquí está la beta psiquiátrica, la beta científica de Karl Jasper. Y déjeme decir una cosa, yo le doy le doy todos los créditos a esto que vamos a leer ahora, porque personalmente lo he experimentado. De hecho, en mi libro, que todavía no puedo publicar, hago referencia justamente a esta situación. Por eso cuando leí esto de Karl Jasper me sentí muy identificado. Y yo no soy psiquiatra, pero en tanto darle vuelta a las cosas, pues llegué a esa idea por medio de la observación. Karl Jasper era un científico teórico, pero también práctico, porque él trabajó en psiquiátrico, en el manicomio, ¿verdad? Yo no soy psiquiatra, pero me ha tocado en su tiempo visité manicomio y tuve la oportunidad de conversar con locos. Entonces cuando Karl Jasper dice esto, yo me sentí, este hombre tiene razón. Así que no estoy tan mal, digamos. Miren lo que nota acá. Él da el ejemplo de los niños en cuanto al filosofar original. Pero ahora miren el ejemplo que da. El filosofar original se presenta en los enfermos mentales. ¡Wow! Lo mismo que en los niños. Esto los va a sorprender. Pasa que a veces, raras, dice él, como si se rompiesen las cadenas y los velos generales y hablase una verdad impresionante. Al comienzo de varias enfermedades mentales tienen lugar revelaciones metafísicas de una índole estremecedora, aunque por su forma y lenguaje no pertenecen en absoluto al rango de aquellas que, dadas a conocer, cobran una significación objetiva. Fuera de casos como los del poeta Hölderlin o el pintor Van Gogh, ¿no es cierto?, quienes ellos estuvieron al borde de la enfermedad mental, pero que en la presencia no puede sustraer, o sea, quien escucha a un loco con esas salidas increíbles que a veces tienen y dicen cosas bastante lógicas, pero quien en la presencia no puede sustraerse de la impresión de que se rompe un velo bajo el cual vivimos ordinariamente la vida. Es decir, salen con algunas expresiones, algunas ideas y algunas reflexiones que nos hacen realmente aterrizar, sacarnos de nuestro mundo cotidiano. Tanto los niños con sus preguntas como los enfermos mentales.
¿vale? Hace poco he visto en redes sociales a un indigente, y que está evidentemente con problemas mentales, problemas psiquiátricos, y vive en la calle, pero al parecer esta persona, antes de tener problemas mentales, parece que fue cristiana, o conocimiento bíblico tenía. Entonces, claro, él intelectualmente tiene conocimiento bíblico, porque seguramente asistió por años a alguna iglesia, o fue pastor, o qué sé yo, pero se nota que ese enfermo mental que ahora vive en la calle tiene conocimiento bíblico. Entonces, claro, la gente lo entrevista, yo lo veo por redes sociales, la gente lo entrevista y el hombre es una Biblia andante. Tipo se sabe la Biblia de memoria y pelea con los testigos de Jehová y con los mormones y les responde. Es un tipo que sabe mucho, pero es un enfermo mental y expresa su problema mental, ¿cierto? O exterioriza su problema mental o expresa oralmente su problema mental con lo que maneja, con lo que tiene en el cerebro. Y lo que más tiene en el cerebro o lo marcó vivencialmente en su época cuerda es el conocimiento religioso. Entonces, las personas que están ahí y lo graban y como si fuese un fenómeno, así como que el espíritu tomó a este indigente. Una cosa, una ignorancia, pero que me llega a dar o risa o pena. Entonces, lo tienen prácticamente y hay pastores y congregaciones que lo han llevado hasta predicar a las iglesias, a las congregaciones. Es un enfermo mental. Pero claro, impresiona porque es coherente, habla cosas de la Biblia y sabe más que los mismos que están en las congregaciones. Pero es un enfermo mental. Una persona insana que vive en la calle y duerme ahí, está ahí como Diógenes. Pero dentro de la ignorancia de quienes observan esta experiencia, claro, interpretan supersticiosamente que el Espíritu Santo está usando a un indigente para predicar la palabra y prácticamente lo tienen como que una especie de Juan el Bautista de la calle. Es una ignorancia. Entonces, algo de eso hay. A más de una persona sana le es también conocida la experiencia de... Noten, a una persona sana le es también conocida la experiencia de revelaciones misteriosamente profundas tenidas al despertar del sueño, pero que al despertarse del todo desaparecen. ¿Le ha pasado a usted eso? Que antes de despertar por las mañanas, ¿no es cierto? Bueno, a la hora que sea, pero antes de despertar, después de un sueño bastante raro o profundo, ustedes se dan cuenta de que han llegado a análisis y a profundidades en cuanto a situaciones que no podrían haber hecho conscientemente. O tienen sueños, o en el sueño ustedes analizan situaciones las cuales logran una profundidad una profundidad que ustedes se sorprenden y dicen, yo no pude haber pensado esto conscientemente. A más de una persona sana le es también conocida la experiencia de revelaciones misteriosamente producidas tenidas al despertar del sueño, para que al despertarse del todo desaparecen. Claro, el sueño se va, ¿verdad? Se desvanece. Haciéndonos sentir que no somos más capaces de ellas. Pongan atención ahora. Hay una verdad profunda en la frase que afirma que los niños y los locos dicen la verdad. Pero la originalidad creadora a la que somos deudores de las grandes ideas filosóficas no está ahí. O sea, no necesariamente esas reflexiones, que por más que nos sorprendan, contienen verdad. O pueden ser consideradas por nosotros como fuente segura de verdad. Cuarto, como la filosofía es indispensable al hombre, y yo quiero recalcar algo acá, y yo creo que no voy a alcanzar a tratar el segundo capítulo, pero quiero terminar con esto. La filosofía es indispensable al ser humano, porque la filosofía
independiente de lo que dijo tal o cual filósofo, que es secundario, la filosofía como práctica, como proceso intelectivo, como herramienta disciplinaria de la razón, como educadora de las facultades cognitivas, son necesarias. Porque si nosotros extirpamos de nuestra experiencia consciente la práctica filosófica, damos un paso atrás hacia la animalidad, hacia la bestialidad, porque la bestia, el animal, no es razonable. El ser humano que desprecia o no comprende el valor de la filosofía como práctica reflexiva, no como ciencia o como investigación respecto a tal cual filósofo, eso es secundario, como práctica vivencial, como vivencia razonable, está arriesgando perder el equilibrio como ser. Porque como he explicado en otras ocasiones, nosotros somos seres racionales, pero también emocionales o instintivos. Entonces, cuando nosotros desarraigamos la práctica filosófica, nos acercamos hacia la bestialidad o irracionalidad. Y la irracionalidad o la bestialidad implica una serie de otras situaciones increíbles. La humillación, la degradación, la indignidad. Si no vean hoy día en las redes sociales cómo está de moda, literalmente está de moda mostrar el trasero. Vean ustedes cómo posan hoy día por las redes sociales, donde hay una tendencia a una tendencia obsesiva a mostrar el trasero, las nalgas. O sea, no se pueden sacar fotos de otra manera. No, tienen que sacarse de espalda mostrando el trasero. O sea, donde está de moda hoy día está de moda todo lo que tiene que ver con lo carcelario. Una cosa impresionante. Hasta dónde se ha rebajado la sociedad. Está de moda todo lo que es carcelario, todo lo que es delictivo. Ya sea desde la estética hasta el vocabulario. O sea, todo lo que sea vulgar, ordinario. O sea, hay una degradación, de todas maneras, ¿verdad? El otro día veía en una universidad del norte de Chile, donde se hizo un evento, creo que fue un evento de ¿cómo fue esto? Creo que fue un evento de aniversario de la universidad. Una universidad está de aniversario, ¿no es cierto? Y uno supone, teóricamente, que la universidad es un centro del saber, es un centro donde se debaten ideas, es un centro donde se busca elevar a lo humano, ¿no es cierto? Y sin embargo, para el aniversario hicieron un evento artístico, una especie de festival, y tú esperarías que la universidad es un centro del saber, un centro donde se intente elevar intelectualmente a los estudiantes, ¿no es cierto? Hay una búsqueda del refinamiento del estudiante, ¿vale? Yo esperaría un evento artístico, ¿no es cierto?, que se llevaran alguna sinfónica, que hubiese alguna especie de exposición de poetas, presentación de libros, conferencias de algún intelectual destacado, alguna banda de música barroca, medieval, algo que nos eleve. Invitaron a varios artistas urbanos, esta especie de reggaetoneros, a la universidad para celebrar el aniversario de la universidad, un centro del saber. Inventaron a exponentes, cantantes, exponentes artísticos, analfabetos, que promueven una estética delincuencial, que hablan hablan como delincuentes. O sea, ese es el referente llevado a una universidad, ¿vale?
Bien. Entonces dice acá, cuarto, como la filosofía es indispensable al hombre, es indispensable. Así que cuidado con algunos creyentes, algunas personas cristianas que dicen, ¡ay, la filosofía! Bueno, el abandono de la filosofía ha llevado a ver los circos, las payasadas que vemos hoy día en las congregaciones, las irracionalidades. Usted ve ciertas manifestaciones en algunas congregaciones y son verdaderas tribus primitivas. Son como danzas indias, son como cosas raras, como danzas africanas, son como reuniones de tribus selváticas. Una cosa tremenda lo que usted ve en las congregaciones, una cosa irracionales. Ya no dará hasta miedo. ¿Por qué? Porque se ha abandonado la racionalidad, el pensar inteligentemente, y se ha rebajado, en este caso la fe o la religión, a simples expresiones externas de emoción. Como la filosofía es indispensable al hombre, está en todo tiempo, ahí, públicamente, refranes tradicionales, en apotegmas, que es lo mismo que decir máximas o refranes, es lo mismo. Apotegmas filosóficos, corrientes, en convicciones dominantes, como por ejemplo en el lenguaje de los espíritus ilustrados, de las ideas y creencias políticas, pero ante todo, desde el comienzo de la historia, en los mitos. Es decir, la filosofía no es algo que está solamente allá en las aulas universitarias, aquí en una transmisión de YouTube, o solamente en una persona que trata estos temas. La filosofía está en todas partes. En todas partes en la calle te vas a encontrar con provocaciones para reflexionar, frases que hacen pensar. O sea, toda frase, toda máxima, toda declaración de cualquier índole, filosófica, estética, artística, científica, literaria, poética, mitológica, supersticiosa, todo lo que te provoque el pensar, el ir más allá, te muestra que la filosofía es algo que está ahí, delante de tus narices. Solo que no lo vemos. Porque estamos tan insertos en el aquí y ahora, en lo pragmático, en el presente, que no le damos oportunidad a nuestro intelecto a ir más allá y que divague un poco y se pregunte sobre la esencia de las cosas. No practicamos eso. No practicamos eso. Sigo leyendo, ya me queda poquito. Y Karl Jaspers se pregunta, ¿qué es pues la filosofía? Que se manifiesta tan universalmente bajo tan singulares formas. Y dice, la palabra griega filosofía, la palabra griega filósofo, ahí está, la palabra griega filósofo se formó en oposición a sofos, ¿vale? Sabio, sofos, sabio. Filósofos, amor a la sabiduría. El filósofo se trata del amante del conocimiento, del saber. Filósofos, amor por el saber. A diferencia de sofos, que es aquel que, estando en posesión del conocimiento, se llamaba sapiente o sabio. ¿Ya? De ahí los sofistas. Hoy en día podríamos comparar eso con el pensador libre y el profesional de la filosofía, el licenciado en filosofía, ¿cierto? Este sentido de la palabra ha persistido hasta hoy. La búsqueda de la verdad del filósofo, no la posesión de ella, sino la práctica libre
del que ama la verdad y busca la verdad. Es la esencia de la filosofía. La esencia de la filosofía, lo que legitima la práctica filosófica, es ese amor por la verdad, la búsqueda por la verdad, y no necesariamente poseerla como herramienta o instrumento intelectual. No sé si me entienden la idea. No estoy menospreciando a los que estudian y se preparan científicamente o técnicamente, académicamente la filosofía. Ciertamente es útil, por supuesto que sí. Yo mismo tengo diplomado en filosofía y una serie de cosas. Pero eso no es la esencia del filosofar. ¿Ok? Hay que tomarle el gusto a la filosofía. ¿Cuál es el objeto de ella? Que es la búsqueda del saber, de la verdad. El amor por la verdad. Así que bien. Filosofía quiere decir ir de camino. Sus preguntas son más esenciales que sus respuestas. Y toda respuesta se convierte en una nueva pregunta. Ojo con eso. Y acá yo creo que voy a ir terminando porque se me ha pasado el tiempo y no alcancé a ver todo el capítulo, aunque estoy casi terminando, ¿eh? Pero bueno, voy a ir más rápido. Ojo con esto. Para el verdadero amante del saber, el verdadero amante de la filosofía, son más importantes las preguntas que las respuestas. Porque Karl Jasper postula a que si la filosofía estuviese, si bien es una búsqueda de la verdad, esencialmente la filosofía no se conforma con ciertas respuestas, sino que está constantemente haciendo preguntas, como el niñito, ¿verdad? El ejemplo del niño, está constantemente haciéndose preguntas. ¿Ok? Ahora, ojo, yo estoy tratando aquí el fenómeno del filosofar no desde el punto de vista ni ateo ni cristiano, simplemente el hábito del filosofar. Porque desde el punto de vista del punto de vista teológico, del punto de vista cristiano, por ejemplo, nosotros tenemos verdades absolutas, que son incuestionables. Por lo tanto, nosotros creemos, como creyentes, que la filosofía ahí tiene un límite. Creemos que la teología es la reina de la ciencia. Por lo tanto, la filosofía está superditada a la teología, porque nosotros tenemos como una fuente de autoridad la revelación, no la razón. La razón está al servicio de la revelación. Y cuando la filosofía, ¿verdad?, como práctica del saber, como práctica investigativa, reflexiva, llega hasta cierto horizonte, hasta cierto límite, la revelación impone su autoridad o reconocemos su autoridad, porque entendemos que la revelación nos entrega verdades dadas, reveladas, establecidas y absolutas. Sin embargo, si nosotros descartásemos la teología o la revelación en este caso, pues estamos autorizados como filósofos a preguntarnos y a preguntarnos y a preguntarnos. Por más que nos den 100 respuestas, haremos 100 preguntas. Y si nos dan 100 preguntas más, haremos 200 preguntas más. Entonces, en ese sentido, la filosofía hay que tener una rienda y una disciplina, porque la filosofía en ese sentido es insaciable. Tú puedes darle 10 respuestas u opciones a una pregunta filosófica y la filosofía siempre va a preguntar qué hay más allá. Es un cuento de nunca acabar. Y para darle un corte a ese cuento de nunca acabar, tenemos la revelación. ¿Vale? Pero ¿qué pasa con el filósofo que ignora la revelación? Nunca llega a una respuesta definitiva. Es una cadena de preguntas interminables. Por eso que dice acá, filosofía quiere decir ir de camino. Claro, hay un caminar y en ese caminar vamos conociendo el entorno y la realidad y el mundo. Sus preguntas son más esenciales que sus respuestas. Y toda respuesta
se convierte en una nueva pregunta. Esa es la esencia de la filosofía. ¿Vale? Es como un pozo sin fondo. Ninguna respuesta lo satisface. No en el caso de aquellos que creemos en la revelación. La revelación nos da respuestas definitivas. Pero este ir de camino, es decir, el destino del hombre en el tiempo, ¿verdad?, alberga en su seno la posibilidad de una honda satisfacción. O sea, después de todo, el acto o la experiencia de filosofar efectivamente es satisfactorio. Hacer una especie de autómata que no se pregunta nada, de un borrego que no se pregunta nada, que no cuestiona nada, bueno, mejor es tener una actitud filosófica. Esta plenitud no estriba nunca en una certeza anunciable. Noten, esa es la esencia de la filosofía, no parte de una certeza, como en el caso de quienes creemos en la revelación, partimos de una certeza, ¿cierto? Bueno, en el caso de la filosofía no. Esta plenitud, esta satisfacción de preguntarse por las cosas, no estriba nunca en una certeza enunciable. No es proposicional ni confesiones, sino en la realización histórica del ser del hombre al que se le abre el ser mismo. La filosofía tiene su campo de desarrollo en el camino, en este caminar. Observa una cosa, bueno, pasa, ve otra, pasa, ve otra, pasa. De ahí el asombro. Actitud esencial para el filosofar, asombrarse, ¿cierto? Que lo vamos a ver, yo creo que en el segundo capítulo voy a tener que hacer otro programa para esto, para tocar en los orígenes de la filosofía. Y vamos a hablar con el asombro, la duda, el pensamiento crítico, las situaciones límites, ¿vale? Así que, bien, avanzamos entonces, ya voy terminando, me queda una página, dos páginas, estamos listos. Toda filosofía se define ella misma con su realización. Es decir, la filosofía cobra cuerpo o cobra sentido y realidad, esta práctica filosófica, con la realización misma. O sea, no basta teóricamente decir soy filósofo o estoy filosofando. No, la filosofía ve su realización en la misma práctica filosófica. Así se va haciendo, por eso que dice que la filosofía es un camino, es un desarrollo. Que sea la filosofía hay que intentarlo. Para que sea filosofía hay que dar el paso de filosofar. Según esto, es la filosofía aúna la actividad viva del pensamiento y la reflexión sobre este pensamiento. Ahí está la primera traducción, no hay una expresión muy clara. O bien el hacer y el hablar de él. Bueno, en otras palabras, la filosofía se expresa no solamente echando a andar la maquinaria cognitiva, cerebral, digamos, sino que también incluso en la comunicación. Y este es otro aspecto que Karl Jasper toca de manera increíble. Dice que la filosofía es imposible, porque si bien la filosofía es una actitud personal, la filosofía no te encontraría su realización plena sin la comunicación con otro, que es lo que estoy haciendo yo ahora. No saco nada con leer y comprender ciertas cosas si no tengo la expresión oral y comunicarla a otro. ¿Verdad? No cumple su propósito la filosofía, ¿verdad? Bien, hoy es dable hablar de la filosofía quizás las siguientes fórmulas, y aquí Karl Jasper intenta de alguna manera lanzar algunas ideas para poder entender cómo sería entonces la realización de la filosofía. Su sentido es, ver la realidad en su origen. Apresar la realidad conversando mentalmente conmigo mismo, en la actividad interior. Abrirnos a la vastedad de lo que nos circunvala. Osar la comunicación de hombre a hombre, sirviendo de todo espíritu de verdad en una lucha amorosa.
Claro, el acto de socializar la filosofía es un acto amoroso, dice él. ¿Ah? Una especie de comunión. Mantener despierta con conciencia y sin cesar la razón. Cosa que nos distingue de la animalidad, animal. Incluso ante lo más extraño y ante lo que se rehúsa. O sea, frente a cualquier situación, mantener despierta con paciencia y sin cesar la razón. Frente a cualquier situación. La filosofía es aquella concentración mediante la cual el hombre llega a ser él mismo. Claro, porque se pregunta por cosas trascendentes. El verdadero filósofo se pregunta, o sea, sale de lo cotidiano, sale de lo pragmático, sale de lo superficial y se concentra, se enfoca. Por lo tanto, hay una especie de conocimiento de sí mismo. Nos preguntamos, bueno, ¿cuál es mi objetivo? A ver, tengo 70 años, ¿qué he hecho? ¿Qué sentido ha tenido mi trayectoria, mi caminar? Todas son preguntas que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. Al hacerse partícipe de la realidad. Claro, la realidad es imposible de sopesar sin el correcto uso de la razón. Y luego Karl Jasper, y con esto termino, ahora sí, 2 parrafitos nomás. Karl Jasper hace mención de 2 amenazas a la práctica filosófica. Porque para poder filosofar necesitamos libertad, ser libre pensadores. Ojo, cuando digo libre pensadores, no estoy hablando libre pensadores sin límite. Sobre todo aquellos que son creyentes, pues tenemos la revelación como límite y como autoridad. Pero hay ciertas realidades humanas que consideran una amenaza la filosofía. ¿Se han preguntado ustedes por qué hoy en día en los sistemas educativos se está cada vez más eliminando la filosofía? Porque la filosofía ayuda a pensar, a razonar, a sopesar la realidad y ser seres más humanos. Y por eso vemos toda la violencia y el desmadre que hay en los colegios hoy día, porque se está actuando de manera irracional, impulsiva, emocional, porque se ha eliminado la práctica de la razón, de la racionalidad, del filosofar. Y por eso que el Instituto Veritas Dei ha incluido en sus programas educativos la historia, la filosofía, la neurociencia. Porque hay que conocer cómo funciona el cerebro, cómo funciona el sistema nervioso, que es fundamental porque somos seres sensibles, pero también racionales. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la sensibilidad y la racionalidad. Por eso que en el caso de los programas educativos de Veritas Dei es un programa integral, humanista. Bien, los 2 peligros, las dos circunstancias humanas que temen al filósofo son el autoritarismo eclesiástico. ¡Wow! El autoritarismo eclesiástico ha rechazado la filosofía independiente, según ellos, porque aleja de Dios, tienta a seguir al mundo y echa a perder el alma con lo que en el fondo es nada. Ese es el autoritarismo eclesiástico. Segundo, el totalitarismo político. Por eso que ciertas ideologías políticas odian la filosofía, porque el totalitarismo político tiende a dominar las conciencias de los gobernados, que piensen de una sola manera y no que haya pluralidad de expresiones
de ideas. Es decir, los regímenes totalitarios que tienen base de una ideología totalitaria son enemigos de la libertad de conciencia, sea religiosa o sea política. Si no, pregunten lo que pasó en la Edad Media. ¿Qué pasó con el fascismo? ¿Qué pasó con el comunismo, el marxismo, el nazismo? Son totalitarismos políticos que consideran peligroso la independencia filosófica. El totalitarismo político hizo este reproche. Los filósofos se han limitado a interpretar variadamente, eso no le gusta al totalitarismo, variadamente el mundo, pero se trata de transformarlo. Claro, las posturas políticas dicen que hay que transformar el mundo, ¿no es cierto? El cambio, pero bajo una sola manera de ver las cosas. Para ambas, tanto para el autoritarismo eclesiástico como para el totalitarismo político, para ambas maneras de pensar ha pesado la filosofía por peligrosa, pues destruye el orden. Claro, que quiere establecer el autoritarismo y el totalitarismo. Fomenta, noten lo malo que ven en la filosofía, fomenta el espíritu de independencia y con él el de rebeldía y revolución. Engaña y desvía al hombre en su verdadera misión. Claro, porque el totalitarismo y el autoritarismo decide por mí. Ellos creen que es lo mejor para los gobernados. No me dejan pensar por mí mismo. La fuerza atractiva de un más allá que nos es alumbrado por el Dios revelado, noten, hablando de la revelación, o sea, cómo el autoritarismo eclesiástico se adueña de Dios e impone a los gobernados lo que ellos creen que Dios quiere. La fuerza atractiva de un más allá que nos es alumbrado por el Dios revelado, según el autoritarismo religioso, eclesiástico, o el poder de un más acá sin Dios, del totalitarismo político, pero que lo pide todo para sí. Ambas cosas quisieran causar la extinción de la filosofía. ¿Vale? Termino con el último párrafo. La filosofía no puede luchar. Noten cuál es la actitud de la filosofía. Miren qué lindo. La filosofía siempre va a declarar su libertad. Siempre, siempre. La filosofía es libre. Podemos estar encerrados en una mazmorra, podemos estar encerrados en la cárcel, podemos estar botados en una isla y nadie nos puede impedir filosofar. Nadie. La filosofía no puede luchar. La filosofía no se impone a la fuerza. La filosofía no es totalitaria, no es autoritaria. No se obliga a nadie a filosofar de tal o cual manera, porque el filosofar es un acto individual, personal, íntimo, espontáneo, natural, accesible, novedoso. La filosofía no puede luchar, no puede probarse, pero puede comunicarse. No presenta resistencia allí donde se la rechaza, ni se jacta allí donde se la escucha. Vive en la atmósfera de la unanimidad, que en el fondo de la humanidad puede unir a todos con todos. La filosofía es un factor de unión, porque la filosofía propende a la comunicación. Y eso es lo que no hay hoy día y se está quitando de los colegios y universidades. Usted ya no puede opinar algo en la universidad porque lo pueden hasta expulsar. Ya no es un lugar de libertad de opinión ni de pensamiento en las universidades. El profesor ya no puede expresarse libremente en un salón de clase porque los mismos alumnos pueden hacer que lo expulsen. Si dice algo que la actual cultura woke, ¿no es cierto?, o progresista, no acepta. Porque está predominando un totalitarismo ideológico, cosmológico en las sociedades modernas, contemporáneas.
Por lo tanto, ahora es un delito pensar por uno mismo. Para poder estar a salvo hay que unirse a los rebaños. Hay que unirse a la mayoría para no perder el trabajo, para no perder el estatus, para no perder la reputación, para que no te funen en redes sociales, para que no te destruyan la vida. Hay que pensar como la mayoría o autocensurarse. Es la tendencia actual. Y eso tiene relación con el famoso globalismo totalitario o globalitarismo o nuevo orden mundial, cuya tendencia es al totalitarismo. En gran estilo sistemáticamente desarrollada, hay filosofía desde hace 2500 años en Occidente. O sea, la filosofía es algo que es incontable desde cuándo viene y de dónde se ha desarrollado. O sea, no solamente en Occidente, sino también en la India, en China. En toda la experiencia humana han habido notables reflexiones filosóficas. Una gran tradición nos dirige la palabra. Y por supuesto que estos grandes pensadores que han recorrido este camino filosófico han dejado un legado, de los cuales nosotros nos nutrimos, aprendemos y nos inspiramos. La multiformidad del filosofar, las contradicciones y las sentencias con pretensiones de verdad, pero mutuamente excluyentes, no pueden impedir que en el fondo opere una unidad que nadie posee, pero en torno de la cual giran en todo tiempo todos los esfuerzos serios. Da lo mismo cuál es la corriente de pensamiento en Oriente Medio, en Occidente, la cultura china, la cultura india, la cultura occidental, la cultura cristiana, da lo mismo. Porque la filosofía atiende a la esencia, el acto de reflexionar y de pensar, independiente de la corriente filosófica. Por eso que la filosofía es una impronta noble, es una práctica noble. Y no podemos caer en fanatismo o convertir la práctica filosófica en una práctica irracional. Yo fácilmente puedo tener una conversación con un marxista, con un materialista, con un positivista, con un hegeliano, con un kantiano. O sea, la gracia de la filosofía, de la práctica filosófica, es que estimula el pensamiento, considera a mi interlocutor, me permite plantear mis puntos, fomenta el diálogo y eso enriquece, humaniza, ennoblece. La práctica filosófica tiene que ver con esta unidad. ¿Unidad en qué? En la actitud filosófica. ¿Vale? No me hace más ni me hace menos ser existencialista. Pero es una corriente de pensamiento de la cual uno, en este caso mi persona, se siente mucho más identificado, mucho más cómodo para analizar la realidad. Otros tomarán otras líneas de reflexión para poder analizar la realidad y no me constituyen enemigo ni antagónico de esa persona. Y aunque yo no esté de acuerdo con sus postulados, eso no me autoriza a dar rienda suelta a mis pasiones. Yo no voy a ir a darle un balazo en la cabeza a uno que tiene postulados filosóficos contrarios al mío. ¿Ok? Y termino. La filosofía una y eterna. La filosofía perennis, que permanece. A este fondo histórico de nuestro pensar nos encontramos remitidos, si queremos pensar esencialmente y con la conciencia más clara posible. ¿Vale? Terminé entonces de comentarles el primer capítulo, que es la filosofía. Les quedo debiendo el segundo capítulo, que se pregunta Karl Jasper, ¿verdad?, los orígenes de la filosofía. ¿Cuál es el origen de la filosofía? Y algunos me van a decir, ¡ay, sí, allá!
al lado del mar Egeo en Grecia, en la Jonia. No, Karl Jasper es mucho más profundo. Dice que el origen de la filosofía está en el asombro, en la admiración, decía Aristóteles. Vamos a hablar de eso en una próxima edición de Vox Noctis, donde voy a estar efectivamente compartiendo el segundo capítulo de este interesante libro de Karl Jasper, La filosofía. ¿Vale? Ahora, si nos entusiasmamos más, sigo con más capítulos, pero por lo menos yo estoy programado para los 2 primeros capítulos. ¿Ah? Por lo menos. Si nos entusiasmamos, seguimos analizando el libro, porque tiene más capítulos. ¿Ya? De hecho, tiene un capítulo que habla de la historia, dice la idea de Dios. ¿Cuál es la idea de Dios? Según Karl Jasper y según la filosofía. Interesante. Bien, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Yo les agradezco lo que me han tenido paciencia hasta ahora, pero creo que es bueno apartar tiempo para estas instancias, ¿eh? Espero que se hayan sentido motivados, que esto los anime a buscar literatura, ¿no es cierto? No necesariamente teológica, religiosa, sino que literatura que nos ayude a disciplinar la mente, ¿ah? en el razonamiento, que es muy útil. Hágalo como ejercicio mental. La filosofía es un La filosofía son como pesas. Nos ayudan a hacer ejercicios cerebrales. Es muy bonita en ese sentido, independiente de lo que lean. ¿Ya? Lo dejamos hasta acá entonces. Aquellos que quieren conocer a Karl Jasper, una de las pocas grabaciones que hay de él, con imágenes de él reales, me avisan, yo le mando el link para allá, donde hay una entrevista que le hacen muy bonita, muy interesante, para que conozcan a Karl Jasper en persona. ¿Ya? Un abracito entonces, y esto queda grabado y respaldado para que lo puedan ver cuantas veces quieran. Bye bye y muy buenas noches.